La Guerra Civil Chilena se dio entre el 20 de abril y 31 de diciembre de 1851. El objetivo era derrocar el gobierno del presidente Manuel Montt y derogar la Constitución de 1833. Un antecedente es la Batalla del Lircay, en la cual perdió el bando liberalista y se instauró por medio de la Constitución de 1833, la instauración de un gobierno conservador, presidencialista y monopartidista. Pero igual siguieron surgiendo ideas liberales que buscaban ampliar los derechos civiles. La Revolución Europea fue como una inspiración hacia Chile, ya que vieron que la violencia era la única solución a sus problemas. Mientras tanto, en Concepción se dieron las elecciones presidenciales, enfrentándose así José María de la Cruz contra Manuel Montt. De la Cruz pierde las elecciones, lo cual alza a Manuel Montt en la presidencia. Sin embargo, de la Cruz acusa de fraude al presidente, generando así oposiciones y disturbios. Todo esto deriva en el motín de Uriola, dado en Santiago. Resulta que en medio de la clandestinidad se había acordado un golpe de Estado, siendo así como las calles de Santiago y algunos cuarteles fueron asaltados en la búsqueda de armar a más hombres. Al final de todo se produjo un enfrentamiento armado, el primero de la revolución, comenzando así la misma. La presidencia de Manuel Montt trajo consigo numerosas reformas del Estado, entre las cuales se encontraba la educativa y la electoral. Se había mejorado muchísimo la calidad educativa, lo que trajo consigo la fundación de nuevas escuelas, destacándose así la que estaba destinada a personas sordomudas. En cuanto a lo electoral, aprobó la Ley Orgánica de Ministerios, la Ley de Municipalidades, el Código Civil y la Ley de Bancos. Recordamos que él tuvo numerosos cargos públicos, siendo el de ministro en el que supo ubicarse en una buena posición. En el país se estaba llevando a cabo la exportación, lo que afianzó el desarrollo del mismo. El desarrollo de ferrocarriles, el telégrafo, la extensión de los puertos y ciudades, además de la expansión de la educación, trajo consigo a los inmigrantes, lo que dio la confianza de promocionar la inmigración europea. Durante el gobierno de Bulnes, Montt trabajó como subsecretario del Interior. En 1846 fue elegido como senador y se volvió la mano derecha de Bulnes, y se ganó su confianza, así convirtiéndose en el candidato presidencial oficial del gobierno. Bulnes envió instrucciones a todos los intendentes asegurando que Montt era el único candidato que ofrecía garantías de orden y estabilidad en el país, así desestimando al candidato José María de la Cruz. Montt asumió el 18 de septiembre en medio de la revolución. Grupos opositores del norte y el sur, compuestos por liberales y grupos ultraconservadores, apoyaron a De la Cruz, ya que no veían al gobierno de Montt como uno legítimo, puesto que éste había recibido apoyo del Estado. La Serena pasaba por su propia revolución, que estaba encabezada por Pedro Pablo Muñoz, los hermanos Antonio e Ignacio Alfonso, junto a otros vecinos reconocidos. Ellos organizaron una milicia de alrededor de 600 hombres de La Serena, llamada los Restauradores del Norte. José Miguel Carrera Fontecilla fue puesto a la cabeza de esta. Se instauró un gobierno de facto en la ciudad, aboliendo la Constitución de 1833. 5 días antes de que asumiera Montt como presidente, más concretamente el 13 de septiembre, se declaró una protesta de carácter violento al mando de José María de la Cruz, quien no aceptó la derrota en las elecciones y temiendo que las familias conservadoras de Concepción perdieran relevancia en la dirección del país. De la Cruz consigue reunir 4.000 hombres, entre partidarios liberales, montoneros, soldados veteranos, tropas sublevadas y mapuches. El gobierno decidió mandar al expresidente Manuel Bulnes para pacificar la zona. Logró contenerlos ocupando la ciudad de Chillán y San Carlos, obteniendo la victoria en Monte de Urra el 19 de noviembre. Pero las tropas revolucionarias avanzaron hacia el norte dispuestas a ocupar Talca, pero Bulnes los detuvo en la batalla de Loncomilla, donde fueron derrotados. La batalla de Loncomilla fue el 7 al 8 de diciembre. El bando leal al gobierno fue dirigido por Bulnes, mientras que el opositor dirigido por José María de la Cruz. Este fue el primer alzamiento contra un presidente de la República y fue el primer intento de descentralización del país. La guerra se movería al norte en el sitio de La Serena unos meses más tarde.
Por el bando leal al gobierno, murieron entre 800 y 1000 personas, y por el bando opositor, murieron unas 1700 personas más numerosos heridos. Finalmente, De la Cruz se rindió para evitar más muertes, y terminaría reconociendo el gobierno de Montt. Tras el fracaso de la revolución, el gobierno de Montt inició una persecución política en contra de los investigadores de la revolución, apoyando a su ministro Antonio Varas, y tras la entrega de facultades que hicieran el Congreso. Se realizaron detenciones y deportaciones. Asimismo, algunas decenas de opositores al gobierno debieron salir al exilio. Este movimiento provocó un gran quiebre entre los grupos opositores, creándose dos tendencias, una encabezada por Francisco Bilbao, que llamaba a rehacer la revolución por vías de las armas, y la otra defendida por Lasarria, que buscaba volver a la democracia por la vía institucional. Finalmente, esta última es la que terminó por imponerse. Pérdidas humanas. Se estima que murieron alrededor de 100.000 personas entre ambas partes del conflicto. Deterioro económico. Durante la guerra y la producción agrícola y minera disminuyó significativamente, lo que afectó negativamente a la economía del país. La guerra dejó profundas divisiones sociales y políticas en el país, que tardaron décadas en superarse. En resumen, la Guerra Civil Chilena de 1851 tuvo graves consecuencias, tanto en términos humanos como económicos y políticos, y dejó un legado de tensión y división en la sociedad chilena.